Oficialmente reactivamos Jueves de la Acuícola este año. Buenas noches a todos los presentes. Un gusto tenerlos acuícolas otra vez. Eh, Vamos a seguir haciendo nuestras capacitaciones de Jueves de la Acuícola cada vez más seguidas. El año pasado, bueno, el Jueves de la Acuícola ya tiene 3 años con este. Hemos invitado a varios profesionales y hoy día tenemos la presentación de nuestra médico veterinario Romina Caballero de Acuivet, que nos va a hablar un poco sobre la bioseguridad y su relación con la limpieza y desinfección. Para presentarme rápidamente, este espacio nació como parte de compartir información basado en sanidad acuícola. Mi nombre es Carlos Smith, yo soy médico veterinario especialista en sanidad. Llevo ya alrededor de 10 años en la actividad y bueno, como verán, tenemos un canal de YouTube, también nos pueden buscar como la acuícola. Y el día de hoy la temática aborda de mejorar las medidas de prevención y de control de enfermedades dentro de las granjas a través de la desinfección. Y comentarles que el siguiente jueves tenemos de nuevo sesión de jueves de la acuícola con cómo elegir un producto veterinario, sobre todo un antimicrobiano, ¿no? Los mitos y leyendas que hay sobre las concentraciones, los productos y demás recomendaciones. Eh, y para darle paso a Romina, me gustaría comentar un poco de su perfil, ¿no? Ella es médico veterinario, tiene alrededor de 10 años de experiencia, ha trabajado en la autoridad sanitaria, tanto de fiscalización, ¿no? En el área de auditorías y fiscalizaciones en campo a centros de producciones acuícolas de diferentes especies, principalmente en trucha, ¿no? Es especialista en la generación de normas, ha participado en redacción de normas, protocolos, guías y procedimientos en materia de sanidad en el Perú, ¿no? Para prevenir, vigilar y controlar enfermedades, toma de muestra, uso de productos veterinarios en acuicultura. De hecho, este espacio comparte con gente que tiene experiencia en el sector y puede ayudarnos a aprender de manera didáctica, fácil y sobre todo gratuita, ¿no? Y es por eso que también lo subimos a nuestro canal de YouTube, que por favor, si ven uno de nuestros videos, nos encantaría que los puedan republicar en cualquiera de sus redes, porque nos ayuda a tener más tracción y con eso, pues que se mantenga vivo Jueves de la Acuícola, que como les digo, va en tercer año consecutivo. Ya tenemos 40 personas, no lo aburro más, así que Rominita, gracias por aceptar hoy día formar parte de este espacio virtual. Y la dinámica es una presentación que tienes preparada en el tiempo que tú creas conveniente y sobre eso abrimos preguntas. Más o menos son de 3 a 5 preguntas que hacen normalmente las personas. Levantan la mano, le abrimos el audio o lo pueden escribir en el chat, ¿no? El audio no está abierto para todos porque pasan accidentes y en otras sesiones nos ha pasado que se abren audios, ¿no? Entonces, nada, Romina, te dejo y gracias. Listo, muchas gracias, Carlos. Bueno, buenas noches, acuícolas. Gracias por la invitación. Y nada, arrancamos la charla de hoy justamente reforzando nuestra bioseguridad, precisamente la limpieza y la desinfección en las granjas. Bien, un poco presentando también a Acuivet. ¿Quiénes somos? Bueno, somos una empresa eh, es acuicultura e innovación veterinaria. Somos la primera y única empresa peruana que ofrece soluciones veterinarias integrales en sanidad acuícola, ya que contribuimos al desarrollo sostenible de la acuicultura a través de servicios y productos que aseguran la sanidad acuícola. Entonces, cuando comenzamos a hablar de sanidad acuícola, nos vienen muy a la mente, ¿no? La palabra enfermedades. Y dentro de este complejo de enfermedades, pues las enfermedades infecciosas que hoy en día están prácticamente presentes en muchos centros acuícolas. Entonces, ¿por qué es que se dan las enfermedades? Se entiende, de acuerdo a la triada epidemiológica, también llamada círculo de Sniesco, que tiene que haber tres componentes que en algún momento hacen sincronía y en ese momento se manifiesta la enfermedad. Es decir, en palabras un poco más sencillas, necesitamos de un huésped susceptible a un patógeno. En este caso, pongamos el ejemplo de la trucha.
Necesitamos al agente patógeno que precisamente infecte y genere una enfermedad infecciosa en esta especie. Por ejemplo, el tema del virus IPNB. Y necesitamos que el medio ambiente también de alguna forma se manifieste favorable a que este patógeno se pueda desarrollar, ¿no? Cuando las tres hacen sinergia es que se manifiesta la enfermedad. ¿En qué ejemplos, por ejemplo, no se manifestaría? Se podría manifestar, no manifestar en el caso, por ejemplo, de que exista un patógeno que no afecte a la trucha. La trucha podría ser portador de un virus, por decir un ejemplo, como el virus TIF, que ustedes muchos habrán escuchado para el tema de tilapia, pero se han visto los estudios que se han identificado este virus en la trucha, sin embargo, no manifiesta la enfermedad, ¿no? Ese podría ser un ejemplo. O puede ser también en lugares, por ejemplo, donde el medio ambiente a veces no es buena calidad debido a que a veces hay una baja de oxígeno y de repente hay un patógeno presente, pongamos el virus IPN en el lago Titicaca, y de repente tenemos la trucha que va a ingresar. Sin embargo, si la trucha está preparada, está vacunada, al momento que ingresa en este medio hostil, como ya está preparada porque ya viene vacunada, va a poder hacer frente y no manifiesta la enfermedad o al menos apacigua todos los signos clínicos y la mortalidad que podría presentarse. Entonces, entendiendo esto de cómo realmente manifiesta la enfermedad, vamos hoy día a centrarnos cómo es que podemos hacer para que este agente patógeno que afecta a nuestra producción, ya sea de truchas, de peces amazónicos, tilapia, no esté presente, ¿no? Porque de eso realmente se trata la bioseguridad, que al final va a ser implementar medidas y gestión físicas también para precisamente evitar el ingreso de agentes patógenos y su propagación en el centro y hacia afuera del centro. Entonces, hay dos palabras claves con la palabra higiene. ¿Qué se entiende que es higiene? Higiene es la unión de dos acciones, la limpieza y la desinfección. Entendamos que la limpieza es la remoción mecánica de la suciedad visible, incluidas las biopelículas o biofilms, como vamos a ver más adelante en una fotografía. Muchos de nosotros se preguntarán, ¿qué es la biopelícula, doctora? Pues justamente es una mezcla de proteínas, grasas, que muchas veces se adhieren, ¿no?, a las superficies y tienden a ser más resbalosas. Estas biopelículas contienen también microorganismos, entre ellos se pueden esconder los agentes patógenos que pueden afectar nuestra producción. Por eso es importante una correcta limpieza. Y luego tenemos la desinfección, que es la aplicación de agentes químicos o físicos o ambos, una combinación como vamos a ver más adelante, para destruir justamente estos agentes patógenos, los cuales pueden ser un virus, una bacteria, un hongo, un parásito. Entonces, entendamos dónde es que se debe aplicar la limpieza y desinfección. Acá más o menos he querido mostrar como que un pequeño resumen, pero la verdad, a lo largo de la presentación vamos a ver muchos escenarios y quiero que estén bien atentos porque lo ideal es justamente tocar todos los puntos y que no se nos escape algún posible ruta de ingreso que mediante una limpieza y desinfección podamos bloquear a este agente patógeno. Entonces, muchos de nuestros centros, ¿no? Hasta nosotros mismos, cuando vamos en su momento, entrábamos en cierto lugar por el tema de la pandemia, teníamos un área que primeramente nos mostraba la limpieza y la desinfección de manos, lo cual incluía primero quitarnos esta suciedad, ¿no?, de las manos. Para eso es importante que se trabaje también con las uñas cortas, porque a veces entre las uñas podríamos albergar cierta suciedad, ¿no?, que puede ser un medio de traslado de justamente patógenos. Luego de que una correcta limpieza, generando espuma, ¿no? Nos enjuagamos y proseguimos con la aplicación de un desinfectante que para manos lo más ideal pues es el alcohol, ¿no? El alcohol al 70%. Y en su momento pues se hablaba de que hoy alcohol en gel o alcohol líquido y se vio que en un momento los expertos recomendaban más que nada el líquido. ¿Por qué? Porque a veces el gel crea como una capa, ¿no? Y a veces, dependiendo a veces de la marca, queda como medio meloso y eso podría ser propenso a que
se nos adhieran otro tipo de partículas. Bien, y luego de esta desinfección, pues el secado, ¿no? Sigamos con el siguiente punto, temas de calzado. Con respecto al calzado, como podemos ver en la figura, puede ser que nosotros tengamos dos tipo de mecanismos. Por un lado, podemos tener los pediluvios, como vamos a ver, que tienen, es una bandeja, vemos acá justamente una bandeja celeste, ¿no? Donde va a aplicar desinfectante y también en muchos casos vamos a ver que tiene una superficie como una esponja. ¿Por qué la esponja? Lo vamos a ver en una fotografía más adelante. Y por otro lado podemos también usar aspersores, ¿no? Sobre la superficie de las botas, que lo ideal es justamente como bioseguridad, es que si nosotros estamos ingresando de fuera, o sea, de la calle, o venimos de otro centro, dentro de la infraestructura podamos cambiarnos y usar calzado netamente para esa infraestructura. Y como ven acá, en este caso estas botas pues están blancas. En caso puede haber también eh, botas con algo de tierra. Lo recomendable es antes de aplicar la desinfección remover esta materia orgánica, este lodo, este barro. Por otro lado, tenemos un ejemplo que también vemos justamente alevines que están siendo transportados, ¿no? Entonces, los dinos, ¿no? Estos cuadrados de plástico, ¿no? Donde te transportan normalmente los alevines, antes de su traslado tienen que estar correctamente limpios y desinfectados. Así también un vehículo que están ingresando a nuestro centro de engorde debe de aplicarse una limpieza y una desinfección. En algunos sitios está implementado como un rodaluvio o en algunos casos también podemos ayudarnos de una mochila aspersora. ¿Ok? Hoy también es importante delimitar. A veces es importante que el vehículo tenga un tope, un límite hacia las unidades productivas en caso de que no sea una medida tan eficaz o tan probable de aplicar la limpieza y la desinfección del vehículo como tal, ¿no? Y por otro lado, no olvidemos también las embarcaciones. Si tenemos jaulas flotantes, es también importante, es un vehículo, la embarcación, ¿no? Justamente ahí donde vamos a cosechar, ¿no? Y es un uso prácticamente diario. Bien, por otro lado, tenemos la señalización de puntos de desinfección. Muy importante que mediante un letrero visible, en muchos casos se utiliza este color amarillo de contraste, es importante señalar dónde es que la persona tiene que hacer un autostop, ¿no? Se detiene y aplica la medida indicada. En este caso vemos que este es un ingreso hacia un centro de cultivo y metros antes de que se evidencie esta sala de incubación, es una foto realizada en Puno, se tiene que hacer, vean ustedes, la desinfección de calzado, lavarse las manos y usar antibacterial. Y miren ustedes cómo es que de forma rústica se ha implementado justamente un lavado de manos. Acá hay un baldecito con su cañito, ¿no? Agua, acá una jarra para, en este caso, la limpieza también del calzado y ahí está el alcohol, ¿no? Entonces, de forma rústica, no tiene que ser algo muy sofisticado, podemos implementar esta señalización y también estas medidas. Bien, ahora, la limpieza y desinfección también se tiene que dar en el recurso vivo. Pues sí, con respecto a lo que viene siendo las ovas, sobre todo en trucha, las ovas importadas, la normativa nos dice que una vez que ingresan a nuestro centro y se hace la aclimatación, se debe aplicar una desinfección de ovas. En este caso, Acuivet cuenta con un producto que es el Droiopes, es un antiséptico iodóforo. De acuerdo a la normativa, justamente se tiene que usar este tipo de desinfectante que tiene unas propiedades tampón que de una forma aseguran, ¿no? De que este desinfectante no vaya a ser tóxico para la especie. Pero ahora también tenemos que respetar las indicaciones del producto. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Que para esta desinfección debemos de contar con 100, tenemos que preparar una solución de yodo de 100 partes por millón por 10 minutos. En el caso de este producto, pues solamente utilizamos 10 mililitros para 10 litros, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un balde y de repente tenemos 5 litros de ovas ya hidratadas,
solamente vamos a tener que preparar 15 litros de esta solución. Y vean ustedes en esta imagen cómo es que se utiliza justamente un envase de color oscuro, debido a que el yodo es de color marrón, anaranjado, y nos puede teñir el envase y también las manos, así como vemos acá a un costado en la tela que se está utilizando, está teñida, ¿no? Entonces es importante manipular este tipo de desinfectantes con protección para las manos, ¿no? O sea, unos guantes. Bien, entonces este caso es súper interesante porque pocos a veces usan este tipo de mallas que son súper prácticas porque permite que pase el desinfectante y no tengas que manipular tanto a veces las sobas, ¿no? A veces tienes la dilución, colocas las sobas y cuando retiras pues tienes que utilizar las jarras, ¿no? Y a veces un poco complicado. O durante el enjuague, ¿no? Porque en procedimiento hay una parte que luego de colocar la desinfección, debes enjuagar por 10 minutos, y ahí es donde vas a ver perfectamente que se genera esta espuma típico del detergente, del desinfectante, ¿no? Nos ayuda bastante a ese, a que no haya tanto contacto mecánico. Bien, entonces, como acá podemos observar, esta es una sala de incubación. En este caso están utilizando fibra de vidrio. Estas son las ovas de trucha, que son de color naranja. Y ya en este momento están en la parte de sembrado, ¿no? Forma pareja. Y vemos que las artesas, pues, se evidencian, o los bastidores, están limpios, ¿no? Libres de este biofilm, ya desinfectados, y una vez que ya se tiene este ambiente preparado es que justamente se hace la siembra. Ahora, también podemos aplicar la desinfección en una reproducción nacional. Sí, si nosotros tenemos nuestra propia producción de trucha nacional, es bueno aplicar la desinfección. ¿Por qué? Porque la desinfección va a hacer que en el caso se encuentre por ahí en el medio un hongo, un virus, ¿no? O una bacteria, va a prevenir que esa infección se produzca a veces en la ova, por ejemplo, el caso de saprolegnia, ¿no? O también en caso de infecciones futuras cuando ya eclosiona, se convierte en poslarva y es sensible con el saco vitelino expuesto, es sensible a cualquier infección que pueda estar presente en el medio. Entonces es importante que, si bien es cierto, tenemos nuestra propia producción, también podamos aplicar esta desinfección. Y como no, también se puede hacer en especies nativas, en especies amazónicas. Acá tengo un ejemplo. Esto justamente es Satipo, en la selva de Junín. Acá vemos cómo la sala de reproducción está pues limpia, ¿no? No se evidencia biofilm. Y acá es donde se hace la reproducción. Acá es un día antes previo a esta actividad, ¿no? Entonces vemos que todo está limpio, desinfectado y al día siguiente se va a poblar. Entonces, ahora, normalmente esta concentración de 100 partes por millón por 10 minutos se aplican en muchas especies. ¿Ustedes tienen alguna duda de quizás quieran aplicarlo en una especie donde nunca lo han usado? Nos pueden hacer la consulta y se lo confirmamos. ¿Ok? Este es un protocolo aprobado por la Organización Mundial de Salud Animal, que es la OMSA. Bien, ahora, ¿qué realmente es la limpieza y desinfección? Son tres pasos súper sencillos, pero es importante que cada uno se dé. De lo contrario, una etapa podría estar afectada. Me explico, la limpieza y el enjuague es importante un detergente. Como vamos a ver una fotografía, el biofilm, lamentablemente, por más que muchas veces frotemos la superficie, puede estar presente. Entonces necesitamos de un detergente para acuicultura. Esto elimina los desechos sólidos y también la materia orgánica. Un segundo paso, ¿cuál es? Es la aplicación del desinfectante en la dosis y tiempo de acuerdo al producto a utilizar, ¿no? Depende de cada especie, la realidad de agentes patógenos. eh, Hay diversas concentraciones que se pueden utilizar. ¿Ok? Y por último, tenemos que enjuagar. Es importante enjuagar
la superficie muchas veces para retirar pues este desinfectante y evitar la toxicidad muchas veces en nuestros animales de crianza. También por otro lado, evitar corrosión de equipos un impacto hacia el medio ambiente. Vamos a ver más adelante qué tipo de desinfectantes existen y en qué superficies se recomiendan. Entonces, esto es muy importante. Siempre, siempre, por favor, leer la etiqueta, consultar con su asesor, ¿no? De confianza. En nuestro caso, somos veterinarios con experiencia en este tema y es súper importante para evitar justamente accidentes o pérdidas innecesarias. Ahora, la limpieza, acuérdense, a limpieza detergente, ¿no? Para que sea efectiva, ¿qué nos dicen? Hay diversos factores. Una analogía súper práctica es tacto. ¿Qué significa? De temperatura, ¿no? ¿Qué significa la temperatura? Que a mayor temperatura, ¿ok? Va a ser más fácil la remoción. Entonces, muchas veces las indicaciones te dicen que previo a ciertas áreas de difícil limpieza, ¿ok? Es importante aplicar a veces un agua caliente, ¿no? Caliente y recién ahí aplicar la solución con detergente. Sin embargo, a veces no es necesario. Si hacemos la limpieza y la desinfección de forma frecuente, a veces la superficie basta con la temperatura del medio ambiente. Pero en situaciones difíciles nos podemos ayudar del alza de la temperatura. ¿Hasta qué límite? Cada producto tiene también indicado esto, ¿ya? Por otro lado, tenemos la acción mecánica, ¿no? Mientras más fuerza apliquemos, pues más rápido va a salir esta suciedad. Y mayor concentración se utilice, pues va a ser más efectivo. Sin embargo, tenemos que entender que a mayor concentración también el costo va a aumentar. Por otro lado, tenemos el tema del tiempo, ¿no? A veces un mismo desinfectante, detergente, lo colocamos bajo una misma concentración, bajo quizás 10 minutos, y sea suficiente para algún tipo de mecanismo, ¿no? Pero, por otros lados, como el caso de la limpieza de las tuberías, a veces se deja de un día para el otro, ¿no? Más tiempo, necesitan más tiempo para actuar. Y no es que tú aumentes la concentración y disminuyas el tiempo. En algunos casos sucede y en otras casos no. En unas cosas necesita el tiempo. Tiempo suficiente, como vamos a ver, para que las moléculas de este detergente cubran por completo la suciedad y pueda removerse. Y por otro lado, es importante la observación, ¿no? Caso de que eh, hayan dudas de que la limpieza no ha sido efectiva, se puede volver a repetir, ¿no? Para eliminar justamente este famoso biofilm. Acá tenemos unas par de imágenes. A veces podemos ayudarnos de estas bombas a presión. Entonces ahí está aplicando justamente la acción mecánica, ¿no? La fuerza, que va a ayudar justamente a que estas mallas sean más rápidos de limpiar, ¿no? Que son bien difíciles, los amigos acuicultores sabrán. Por otro lado, tenemos justamente cómo aplica el personal, tiene justamente un calzado adecuado, vemos cómo están protegidos a nivel facial, ¿no? Y también los guantes que utilizan, y en ese momento pues están aplicando un tipo de detergente para después proseguir con el cepillado. Bien, ahora, ¿qué es un detergente? Acá podemos observar de color fucsia una molécula de detergente. El detergente consta de dos partes, ¿no? Tienes la parte, la cabeza hidrofílica, que quiere decir que tiene feeling, ¿no? Que tiene ante el agua va a tener afinidad, ¿no? Y por otro lado tenemos la cola va a ser todo lo contrario, va a ser hidrofóbica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Acá podemos ver de forma amena en el gráfico cómo en la parte celeste es la parte del agua. Nosotros colocamos justamente el detergente y acá va a haber varias moléculas, ¿no? Y si tenemos una superficie grasa, una biopelícula, justamente la parte hidrofóbica que repele el agua va a ser la que tenga conexión con esta grasa. Y ante mecanismos, pues, de frotación, ¿no?
de movimiento es que justamente hacemos que esta grasa se comience a despegar, ¿no? Y vean que bajo cierto tiempo, ¿no? Cierta acción, lo que va a hacer es que al final toda esa molécula de grasa va a estar envuelta por estas moléculas de detergente. Y finalmente, ¡pum!, lo envuelven y al momento que hacemos el enjuague, pues se elimina todo, ¿no? Esta es simple la acción de un detergente. Y acá tenemos en la foto cómo es que nuestras tuberías pueden estar al paso del tiempo. Entonces, importante, por ejemplo, en las ecloserías, que muchas veces colocamos diversos tubos, se implementen tubos que sean fáciles de sacar, ¿no? De desmontar. Y la frecuencia va a depender muchas veces de dónde estás ubicado, ¿no? El tipo de agua que tienes. Entonces, puede ser cada 6 meses, una vez al año, ¿no? Que se recomienda desmontar, porque si no pasan los años y se va a comenzar a acumular esto, ¿no? Y de repente uno tiene una incubación de ovas, tiene una poslarva y de repente comienzan a morirse, enfermarse, no comen. ¿Qué puede estar pasando? Puede estar pasando que justamente exista una infección y sea porque no es que la ova esté mala, no esté que el ambiente, sino que es la tubería, o sea, justamente el agua que viene está limpiando de forma constante este biofilm y este biofilm tiene de todo, ¿no? Entonces es importante hacer mantenimiento a nuestras instalaciones. Bien, ahora, qué requisitos son los necesarios para decir este es un buen detergente, ¿no? Tiene primero que tener actividades engrasantes, ¿no? Ya que esta grasa va a proteger los microorganismos, tiene que tener una acción espumante, ya que la espuma incrementa el tiempo de contacto, además de permitir ver dónde se está aplicando, ¿no? Muchas veces con la crema de afeitar, esta es una de las analogías más simples, ¿no? Creo yo. Entonces, realmente si se nos escapa un sitio con la espuma, ajá, ahí se nos olvidó hacer la limpieza adecuada, sobre todo en las esquinas, ¿no? Entonces, tiene que generar espuma, ¿no? Es lo ideal. Pero una espuma que sea también amigable con el medio ambiente. Tiene que ser de fácil aplicación, no muy difícil, sencillo. Pasos como hoy, 3 ml, ¿no? En 1 litro. Todo el mundo lo entiende, perfecto. Activo en aguas duras, ¿no? Tenemos diferentes tipos de aguas en el Perú, entonces es importante que también actúe en todos los tipos de agua. No debe dejar residuos y de ser de fácil aclarado, ¿no? Y no ser tóxica para el humano u otros animales. Y finalmente, pues los detergentes alcalinos ayudan a disolver la grasa y las proteínas. Es lo más buscado para acuicultura. Ahora, ¿existe el detergente perfecto? Vamos a responder más adelante esta pregunta. Bien, acá quiero dejarles unos ejemplos, que son fotografías reales, ¿no? En las cuales pude observar durante mi época en, en las visitas a los centros acuícola. Bien, acá, digamos, justamente están haciendo la limpieza. Estamos viendo que estos son unos estanques, o unos también le llaman tanques, ¿no? De concreto, digamos que tiene una superficie blanca, se entiende que puede ser cal, ¿no? Y que en este momento pues han hecho su vacío sanitario, ¿sí? Ya cosecharon y están haciendo la limpieza, ¿no? Primero de las paredes y luego me imagino que se extenderán hacia el piso. Ahora, es importante que acá de alguna forma nosotros pongamos también un stop en la entrada de agua. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos quizás a veces rasqueteando o aplicando el producto, pues se disuelve y no le damos el tiempo a permanecer en la superficie. Quizás en esta primera fotografía que vemos es solamente que primero están quitando la suciedad más visible, ¿no? Y luego se quedan con una suciedad, pues que ahí requiere el uso del detergente. Bien. Ahora, hay diversos tipos de estanques, ¿no? En nuestra eh, país. Tenemos, por ejemplo, este es Ingenio,
¿no? Ahí en Junín, una de las primeras piscifactorías, ¿no? De nuestro país. ¿Qué tenemos? Acá tenemos dos tipos de estanques que podemos observar. Acá justamente vemos los rectangulares de concreto, ¿no? Y luego vemos otro estanque un poco más rústico. Este se conoce como mampostería, ¿no? Entonces, ¿cuál creen ustedes que puede ser el más fácil de desinfectar, de limpiar, ¿no? Definitivamente, de entre los dos sería el primer caso. ¿Por qué? Porque miren ustedes cómo justamente la superficie, ¿no? Es más lisa. Entonces, al momento que nosotros aplicamos cepillado, tenemos la seguridad de que estamos llegando pues a todos los lados, ¿no? Pero en mampostería es complicado. Miren, acá ya creció hasta en algas, cierta vegetación, y una vez que vaciamos esto, muchas veces hasta el suelo mismo, a veces es de tierra. Entonces, a veces la aplicación de ciertos desinfectantes no va a ser efectiva, ¿no? Y por ahí, si hay un huequito con algún biofilm, va a ser complicado sacarlo. Entonces, ese tipo de estanques ya no se están viendo mucho, ¿no? Precisamente, a veces son estanques problemas porque ya una vez que ingresa el patógeno, es complicado de hacer esta limpieza, ¿no? Bien, ahora nos centramos en los estanques de concreto. Acá hay dos ejemplos y quiero que vean, ¿no? Acá lo recomendable, ¿qué es lo que se ve diferente? A ver, son ambos rectangulares, sí, pero si ustedes observan bien, el de la derecha, ¿no? No es rectangular como tal, sino que es cóncavo en los lados. Y la recomendación hoy en día es que justamente sea cóncavo, ¿ok? Y es más, si del piso al suelo puede también ser un cóncavo, es lo ideal, ¿ya? Y en algunos casos lo que se recomienda también es que esta superficie de concreto, a veces se hace un trabajo para que sea liso y la parte de porosidad, depende del tipo de concreto que se esté utilizando, ¿no? Sea lo menos poroso posible. Esto para facilitar la limpieza, ¿no? Muchas veces, a veces nosotros estamos caminando en la calle y de repente vemos una vereda, ¿no? Nos ponemos a frenar y en algunas, no sé si les ha pasado, son más lisas y ¡uf! Si no tienes cuidado cuando llueve, te puedes caer, ¿no? Entonces, ese tipo de superficies lisas es lo ideal, ¿no? Es lo ideal porque al momento de que hace, al menos a los bordes, piso, porque va a facilitar esta limpieza, sobre todo que al tener menos poros, va a ser más fácil de aplicación el detergente y el desinfectante. Entonces quedamos con esta diapositiva que lo ideal es la derecha, ¿no? Porque justamente a veces por el tipo de presión de la limpieza normal de los estanques, los bordes siempre se acumulan, ustedes van a ver como que espuma, ¿no? Y la mala calidad, ciertos residuos se tienden a acumular. Entonces lo ideal es que justamente los bordes tengan esta forma cóncava. Bien, ahora hablemos del desagüe. Desagüe de los estanques. Lo que se recomienda es para la construcción, ¿ok? Si bien es cierto grado de inclinación, vean ustedes que en mucha de nuestra acuicultura, lamentablemente, solamente se coloca una reja, ¿ok? Para evitar muchas veces que los animales, ¿no? No se escapen y los diámetros va a depender del tamaño justamente del pez. Y tenemos un segundo hueco, ¿no? Vean acá, acá hay un segundo, que lo que hace es justamente dicta cuál es la altura del agua, ¿no? Nosotros acá, y muchas veces son tablones, tablones que uno puede ir cambiando. Ahora, acá hay dos observaciones que hacer, ¿no? Por un lado, esta rejilla, ¿no? Que contiene a los animales, lo que se recomienda es implementar alguna que de alguna forma la parte superficial, ¿ok? Sea quizás la parte que no está o sea, con contacto con el agua puede ser rejilla, ¿no? Pero vean ustedes que de la parte de que toca el agua, al menos a la mitad o dos tercios de la parte superficial del estanque, debería estar bloqueada, debería ser lisa. Podemos colocar quizás una plancha de metal, ¿ok? ¿Por qué? O en algunos casos hay también tipo de plástico duro, ¿no? PVC. Tenemos que colocar eso. ¿Por qué? Ustedes dirán. Porque de esa forma, ¿ok? Obligamos que si hay un ingreso de agua limpia,
con nuevo oxígeno, ¿no? Si lo dejamos tal cual, el agua limpia, que es lo más bonito, como está cayendo por encima, va a ser lo mismo que se va a ir. Nosotros no, lo que queremos hacer es que esta agua buena, con más oxígeno, se quede en el estanque y justamente el fondo del estanque, que tiene restos de alimentos, heces, ¿no? Eso sea lo primero que se vaya porque ahí pues no hay tanto oxígeno. Entonces nosotros colocando esta plancha, hacemos el pare a la parte superficial y por fuerza, por presión, hacemos que justamente la parte donde sí se va a remover sea la parte más baja del estanque. Ahora, el uso de madera, ustedes dirán, pucha, ¿no? Es lo más barato, sí, pero hoy en día no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque la madera es algo orgánico que se va a descomponer y que puede tener muchas grietas y acumula bacterias. Entonces, si todavía tenemos de madera, también hay que desinfectar, meterle detergente, desinfectar, pero cuando podamos hay que migrar a la parte justamente de metal, ¿no? Metal y en unos casos ya le colocamos las mallas justamente, que tiene que tener una cierta limpieza seguida porque veamos que por cualquier cosita esto se puede tamponar, ¿no? Entonces la frecuencia se va a dar justamente dependiendo de cómo es cada unidad productiva. Y acá tenemos una vista de cómo sería una artesa, pues a nivel, ¿no? De una sala de reproducción. Veamos que también hay madera, lo que les comenté, ¿no? Esto ya no debería estar utilizando, podamos ver opciones de plástico, ¿no? O de fibra de vidrio, otro tipo de materiales, porque acá este es un caldo de microorganismos. Y miren ustedes cómo por dentro yo estoy viendo y de repente veo estas manchas todas grasosas, lisas, resbaladizas. Este es el biofilm, señores. ¿Ya? También tenemos otras fotografías, vean ustedes que se ingeniaron los acuicultores, los productores y muchas veces en la selva sobre todo se ve, ¿no? Pero miren, este es de trucha, allá en Huancavelica, cómo aplicaron justamente los zetas. Definitivamente es más costoso, pero esta es una superficie más lisa, ¿no? Fácil de limpiar, se ve la suciedad y es más fácil justamente de ver, ¿no? Que realmente se ha hecho una buena limpieza y posteriormente una buena desinfección. Por otro lado, tenemos también artesas un poco más rústicas, pero vean acá cuál es el problema. Acá es que muchas veces uno dice, bueno, en blanco se ve limpio, ¿no? Más bonito, pero esto de acá no es cal, señores, esto de acá es pintura. Entonces, ¿qué pasa con la pintura? Con el tiempo se va desgastando y va al agua, y el agua entra en contacto ¿con qué? Con los peces y de repente, uy, se me están comenzando a morir, ¿no? Y ese no son problemas infecciosos, sino que es por toxicidad. Entonces, yo prefiero mil veces que se quede de color concreto y sea más lisito, ¿no? Y que hagan estos tips de que sea cóncavo, a que inviertan en pintar y pues al final no aportan, sino que todo lo contrario, ¿no? Ahora, también hay otro tipo de tanques, que en este caso son circulares, y en ese momento están aplicando justamente el detergente, ¿no? Ya acá en el centro donde estaban los filtros ya lo han retirado y por otro lado lo están limpiando y queda esta infraestructura, ¿no? No hay ningún pez, efectivamente, y acá vean ustedes cómo hay biofilm, ¿no? Entonces están aplicando, acá está ingresando justamente la solución con detergente. Y bueno, posteriormente los operarios van a comenzar a rasquetear. Se recomienda las paredes, arriba hacia abajo, ¿no? Tener un ritmo para evidenciar que realmente hemos hecho todo el trabajo, ¿no? Y posteriormente ya de afuera hacia adentro, que en este caso es hacia el desagüe. En las rectangulares es desde la caída hacia afuera, ¿no? Entonces tiene que tener un ritmo, no yo comienzo por acá, luego voy al medio, luego por otro lado, no. Lo importante es siempre tener una, una sola forma de limpiar. ¿Ok? Em, Sanipes publicado hace poco unas fichas, entre ellas está la ficha de desinfectantes que se pueden utilizar en la acuicultura y sus recomendaciones para determinadas inactivaciones frente a bacterias o virus, ¿no? Esto es importante. Nosotros vamos a ver justamente el caso del glutaraldehído y amonio cuaternario, que es el Duplalim, que es genial porque es la mezcla de dos
productos desinfectantes. Vamos a ver más adelante que también existe el tema del cloro, ¿no? ¿Qué pasa con el yodo? Acá también está presente, ¿no? Acá abajo, los yodóforos. Pero, ¿qué pasa con cada uno de ellos? Ahora, ¿cómo elegir un desinfectante? Fácil, amplio espectro, rápida acción, no debe ser afectado por factores del medio ambiente, no debería ser tóxico, ¿no? Sobre todo para el medio ambiente, para los peces que pueden luego estar en contacto con ellos, ¿no? Compatible con las superficies, o sea, una solución que va a ser oxidativa, no puedes aplicarlo en metal, ¿no? En el vehículo porque realmente quitas la vida útil de esa superficie. Sin olor, económico, estable, que limpie, fácil de usar, efecto residual no tóxico y soluble en agua. ¿Existe? No existe uno que cumpla con todo y ahí es donde nosotros tenemos que tener nuestro criterio, ¿no? Entonces, fotosensibilidad es un punto importante a ver, ¿ya? ¿Qué significa? Que ante la presencia de luz, de foto, ¿no? Del sol, es que muchos de los desinfectantes se pueden inactivar. ¿Qué grupo de desinfectantes sufren de esto? Los desinfectantes oxidativos, entre ellos los yodóforos. ¿Ok? Ven ustedes estas imágenes. Acá justamente hay yodo y por otro lado tenemos amonio cuaternario con glutaraldehído. El amarillito que ven acá, ¿ya? Tanto en la laguna, en primera y segunda fotografía, es justamente este glutaraldehído con amonio. Y veamos cómo acá hay una sala, ¿no? Dos diferentes salas, ingreso, y este es yodo. ¿Por qué? ¿Cómo identifico? Pues es el tipo de tinción, ¿no? Ahora, también se pueden inactivar ante presencia de materia orgánica. Entonces es importante leer la etiqueta y saber de qué tipo de desinfectante estamos hablando. A ver, acá en la mano derecha, dentro de todo está bien, ¿no? Pero mira, acá tenemos una reja que ya está oxidada y justamente este tipo de yodóforo, si bien es cierto, es muy bueno para a veces las unidades productivas, para las ovas, ¿no? Por supuesto, cada uno trabaja con diferente concentración. em, si es que entra en contacto con metal, va a causar este efecto oxidativo, ¿no? Por otro lado, acá vemos que está afuera y no hay mucho techo, entonces hay lluvia, hay sol, hay que ver que el sol durante todo el día cómo se comporta. Si hay acceso, hay una forma quizás de implementar algún tipo de tapita, ¿no? Algo que evite que haya este contacto. O de lo contrario, podemos ayudarnos de estos aspersores, ¿correcto? Que nos va con un plástico que sea protección ante los rayos solares, ¿ah? Y ahí en las agroindustrias podemos nosotros conseguirlo. No es este spray de plástico transparente, no, 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 porque efectivamente son los que primero ingresan los rayos solares. ¿Ya? Acá previamente, ¿qué podemos observar? Hay una bandejita con agua, con esponja. ¿Por qué? Porque acá hay detergente. Entonces, acá están aplicando, en caso de que las botas tuvieran materia orgánica, una previa limpieza. Igual acá se evidencia efectivamente que el calzado que estamos usando es netamente del centro. Entonces, ¿qué pasa? Ha habido un vestuario donde la gente se ha cambiado para ingresar hacia el centro, ¿no? Y lo que podemos hacer es quizás hacerlo un poco más largo, lo que nos permite que mientras vamos desplazándonos, el contacto se hace más largo, ¿no? Casi siempre los desinfectantes que se usan para desinfección de calzado tienen una concentración adecuada para que en pocos segundos haga efecto, porque realmente no es que estemos esperando 5 minutos a que seque, haga acción, ¿no? Son segundos, 30 segundos quizás, ¿no? El tiempo de contacto. Bien, ahora, el uso del cloro. El uso del cloro creo que ha sido nuestro primer desinfectante que hemos tenido contacto, ya que es de uso casero, ¿no? Este se recomienda, por ejemplo, para áreas de servicio. Va muy bien, ¿no? Sin embargo, para el tema acuícola, tenemos que entender que es un tipo de desinfectante oxidativo, por lo tanto, ¿qué pasa? Pues también es tóxico hacia los peces. Entonces, si es que aplicamos cloro, ya uno que también el olor es fuerte, ¿ok? Y que es abrasivo, es corrosivo, en las superficies metales no se puede aplicar porque, y en mallas tampoco, vamos a ver, porque te las destroza. Em,
realmente si se aplica, se tendría que aplicar, por ejemplo, como acá, ¿no? Que es una superficie de plástico, ¿no? Tienen una protección. Acá podría ser. Aún así, se recomienda que el enjuague sea muy, muy, muy bueno, porque realmente si siembras y hay restos, puedes causar una toxicidad. Entonces, en ambientes donde va a tener contacto este recurso, este pez, este recurso hídrico, no se recomienda el uso de cloro, ¿no? Igualmente para las mallas, para que esta malla se mantenga la estructura, no se desgaste, tanto para las mallas protectoras de las jaulas para evitar el ingreso de aves, como también de los chiringuillos, es importante que no sea ese tipo de desinfectantes tan abrasivos, ¿no? Para eso, por ejemplo, el glutaraldehído y el amonio cuaternario es excelente porque tienen muy buena acción, pero no son corrosivos, ¿no? Entonces, nuestras mallas que tanto nos cuestan nos va a durar más tiempo, ¿no? Entonces, es una con otra, ¿no? O uso un desinfectante muy barato, pero me va a destruir la superficie, o invierto un poquito más, ¿no? Y realmente va a tener mayor durabilidad. Ahora, el uso de ACAL en unidades productivas, este es uno de los primeros desinfectantes a nivel mundiales. Sin embargo, ya no se utiliza mucho porque también su comercio es restringido. Pero ¿en qué caso sí se utiliza? En este tipo de estanques que son de tierra, ¿no? Una vez que ya hemos retirado la cosecha, ¿no? Lo que se aplica es justamente remoción de todo este lodo, porque a veces son 3 meses o más tiempo que está justamente ese estanque en producción. Todo este suelo que huele fuerte justamente por la descomposición de alimentos, de mortalidad y demás. Una vez que se hace la limpieza, se prosigue a la aplicación de cal. Entonces la cal, cuando entra en contacto con el agua, va a causar calor y este calor quema pues todo lo que está en ese momento en contacto. Por eso es que las personas, vean ustedes, tienen que estar muy bien protegidas porque esto también, si no lo usamos bien, puede ingresar a nuestro tracto respiratorio y nos puede causar lesiones inflamativas, ¿no? Entonces, la verdad que es una práctica que hoy en día ya se está dejando de usar y se han reemplazados por nuevas alternativas. Ahora, la cal también se ha utilizado muy bien en lo que son justamente las disposiciones de mortalidad, los pozos, pero de forma adecuada. ¿Cómo así? Se nos muere unos peces, ok, tenemos quizás 2 metros, ¿no? De un hueco excavado y colocamos los peces, ¿no? Luego la cal y luego tenemos que colocar tierra. ¿Por qué? Porque también los peces lo que van a hacer es justamente al momento de descomponerse, van a liberar grasas, líquidos, ¿no? Y solo colocáramos la cal, al final se va a crear como una laguna. Entonces, ¿qué pasa con la laguna? Abro la tapa, tiro peces y al momento de aplicar la cal no va a caer sobre el pez, va a caer donde, sobre esta agua, ¿no? Todo descompuesta. Y no va a hacer esa acción de justamente quemar lo que hay en la superficie, que son estos microorganismos propios también del tracto digestivo, ¿no? Y ambiental, de la mortalidad. Entonces, es importante que siempre se evidencie como seco, ¿no? Y para eso nos ayudamos de la tierra. Bien, ahora la importancia del secado. Esa es una técnica física, pues, ¿no? La acción de los rayos solares. Y vean ustedes que una vez ya limpio, desinfectado, lo recomendable es que se seque. De lo contrario, también puedes producir hongos, bacterias, ¿no? Entonces hay un buen secado. ¿Qué podemos evidenciar? Inicialmente se veían prácticas como el lado izquierdo, veamos, ¿no? Que muchas veces se ponen pues ya una vez secos, ¿no? A repararlas y luego a guardarlas, pero están trabajando sobre suelo, suelo lleno de tierra, tierra que puede tener microorganismos. Mientras que en otros sitios ya hacen la extensión pues de las mallas, a veces en superficies más lisas o a veces de concreto. ¿Qué pasa justo en la laguna? Justamente en una capacitación hablaba con un acuicultor y él me dijo, ¿qué, doctora? Entiendo que la malla no tiene que caer al suelo. No. Le dije, mire, en la selva muchas veces le digo, crean como tendederos con madera. Y él dice, ok, para mí es muy pesada mi malla porque son largas, ¿no? Entonces yo voy a hacer como una cama. Y vean acá esta fotografía genial
Esto es justamente en la zona de Jauja. Miren cómo creó como una malla, ¿no? Y acá coloca, bueno, sus mallas, ¿no? Para secado es como una cama y no tiene contacto con el suelo. Muy bien. Limpieza y desinfección en jaulas. Ya vamos, también es una foto de justamente la zona de Jauja, ¿no? Y acá tenemos madera, entonces cada cierto tiempo también la estructura de madera, ¿no? Tiene que hacerse su limpieza, en otros casos, luego de 2, 3 años, ya no sirve, pues porque ya cumplió su ciclo, ¿no? Pero es importante que también miren ustedes los flotadores, también tiene que haber una limpieza. Miren el material de estos flotadores, ¿no? Este es plástico. Pero quiero que vean acá también, no sé si se visualiza bien, voy a mover acá un ratito el público. Este tipo de flotadores, vean, se ven marrones, o sea, están oxidados. Antes usaba justamente estos cilindros de metal. Entonces, ¿qué pasa? Esto con acción del agua, ¿no? También de los desinfectantes, se oxida, ¿no? Entonces, este óxido con el tiempo, ¿quiénes lo vamos a asimilar? Nuestras truchas, ¿no? Una foto de Pasco, vean cómo también están comenzando a criar pues truchas con fenotipo amarillo. Interesante. Bien, ahora, tiempo de cambio desinfectante. ¿Cada cuánto tengo que cambiar? Lo bueno hoy en día de los desinfectantes para uso acuícola y para uso ganadero es que la industria ha visto un buen tip colocarles colorante. Entonces a veces vamos a ver desinfectantes que al prepararlos, como acá, van a tener un tono de color a veces marrón, a veces amarillento, ¿no? A veces rosado. ¿Y esto por qué? ¿Por qué tanto color? Y el azul, uno dirá, ¿pero para qué? El color es indistinto, ¿no? A veces la misma propiedad del desinfectante que justamente tiene este tono y en otro caso es un aditivo. Miren ustedes recién preparado y a la derecha cuando ya, pues efectivamente ha pasado un tiempo. Entonces, este color nos va a decir oiga, ¿no? Ya es hora de un cambio. Casi siempre es una vez a la semana o 2 veces a la semana, dependiendo del uso, ¿no? En este caso es un lugar justamente para desinfectar los cucharones. A la derecha tenemos el mismo desinfectante, pero sobre para el piso. Acá vean la señalización, está excelente, pero ¿qué pasa? A veces el envase donde estamos aplicando, a veces pues es color oscuro, a veces no nos deja ver el color. Entonces lo ideal siempre usar estas piscinas o estos eh, zonas de pediluvios donde podamos ver ese contraste. Color blanco, colores claros, ¿no? No colores oscuros, porque no nos vamos a dar cuenta justamente de este cambio de color. Por otro lado, hay otros desinfectantes que ayudan mucho porque al colocar nosotros esta esponjita, esta es una batea de metal, le han puesto esponjita y han colocado el mismo desinfectante. Y vean ustedes cuando se prepara, genera espuma. Entonces, cuando nosotros pisamos esto, genera espuma. El día que nosotros ingresamos y ya nos genera espuma, ok, también es un signo de ya toca un cambio. Bien, cuidado con el medio ambiente. Tenemos que tener efectivamente cuidado y, por favor, leer la etiqueta, ¿no? Leer la etiqueta es una actividad que está en contacto con el agua hacia otras fuentes de vida silvestre, ¿no? Entonces, utilicen siempre productos, por favor, aprobados para acuicultura, testeados. En este caso, por ejemplo, el Duplalin, vean ustedes cómo al final dice, ¿no? Es eficaz en todo tipo de aguas, ¿no? Tanto duras y blandas, no es corrosivo, o sea, se puede aplicar en metal, ¿no? Y es biodegradable. Está excelente. Entonces, una vez que nosotros enjuaguemos, esto va al río, al lago, a la laguna y no tiene un impacto tan negativo como otros, como el caso de, por ejemplo, el cloro, ¿ya? Entonces hay que estar siempre con esta tendencia de que hay que cuidar el medio ambiente. Ahora, doctora, usted me dijo que este desinfectante tiene dos desinfectantes, dos tipos, ¿no? El glutaraldehído y el amonio cuaternario. Yo también voy a hacer mi combinación. No, señores, por favor. Esto sí está prohibido tajantemente. Es muy peligroso y a veces nos puede causar la muerte. Acá no por ánimos de asustar, pero en verdad hay unas combinaciones muy fuertes. Por ejemplo, a veces usamos cloro y le metemos agua caliente.
Usted, doctora, dijo que a mayor temperatura. No, señores, o sea, hay que leer bien también las indicaciones. Yo dije agua, primero puedes colocar agua si deseas, luego aplicas el detergente, limpias, enjuagas y luego puedes colocarle el desinfectante. Sin embargo, prácticas como esta de cloro y agua puede generar gas cloro. Otra combinación fatal, cloro y alcohol, cloro, agua oxigenada, cloro y vinagre, cloro de amoníaco, cloro más ácido. Entonces, fatal. Por favor, hay que cuidarnos. A veces uno jura que usando dos tipos de desinfectantes va a tener mayor efecto, pero la verdad que no. Un buen desinfectante, leyendo cuál es la concentración, a qué es lo que buscas, qué agente quieres actuar como biocida, no requieres hacer combinaciones. Y para la manipulación, muchos de ellos leamos los envases, las etiquetas, la ficha, nos pide que justamente tengamos protección en manos, boca, en algunos casos gafas protectoras, ¿no? Y calzado. Así también, por favor, hay que leer la parte en caso de accidentes, que tengamos una ingesta, ¿no? O a veces el olor, ¿no? La persona se siente mareada, ¿qué hacer, ¿no? Entonces, la mayoría de veces es, bueno, tomar agua, ¿no? Y ir al centro cercano de salud, ¿no? Pero algunas veces implican otras cosas. Entonces, antes de utilizar algo, por favor, lean, protéjanse. Bien, y finalmente, ya terminando la charla, desechando los envases justamente agroquímicos. ¿Qué es lo que recomiendan? El triple lavado. Agregas agua al envase que ya no tiene este producto químico, ¿no? Cierras el envase, su tapita, le das su movidita, 30 segundos y viertes el contenido, ¿no? ¿Dónde? Depende del producto. Ya, depende del producto. Unas veces este tipo de diluciones nos sirve para justamente llenar una mochila aspersora, otra vez es para colocarlo sobre el estanque porque estamos haciendo limpieza, justo se nos acabó. Entonces ahí aprovechamos y hacemos este lavado. ¿Cuántas veces hacemos esta rutina? 3 veces. Y finalmente estos envases es preferible pues mediante alguna punción, ¿no? Cortarlos porque otra persona podría utilizar este desinfectante para otras cosas. A veces hay personas que no leen la etiqueta o la persona ya está desgastada la etiqueta y lo usan, por ejemplo, para almacenar agua y luego tomarlas o preparar agua para la cocina, para preparar sus alimentos. Y pues a veces esta decisión puede ser fatal. Entonces, una forma de evitar esto es justamente haciendo destrucción del envase mediante unas cuantas punzadas en ellos. Bien. Ya terminando, Acuivet tiene, justamente hablando ya de desinfectantes, tiene diversos combos, entre ellos uno de los más utilizados, nuestro combo de closería. Tenemos detergente, alcalino, clorado, ¿no? Tenemos el desinfectante a base de amoníaco diré, amonio cuaternario y glutaraldehído y también el desinfectante de ovas a base de solución yodada que también en caso tengamos, por ejemplo, artesas, color oscuro, podemos aprovechar a una mayor concentración bajo asesoría de utilizar también en nuestras unidades productivas. Entonces, este combo está diseñado pues para garantizar una eclosión libre de patógenos y prevenir la presencia de enfermedades. Acuivet cada vez se está expandiendo más y en esta oportunidad no solo tenemos la distribución en Lima, sino que ya estamos en Puno, en Apurímac y en San Martín y próximamente en los puntos señalados en celeste. Bien, muchas gracias por su atención y Carlos, Andrés, lista para las preguntas del público. Perfecto, Romina, gracias. Espectacular. Creo que ha sido una charla bastante didáctica que nos ayuda a entender el efecto de quitar las mezclas, cómo atacar biofilms, cómo bajar la carga microbiana y sobre todo es un mecanismo muy básico para la prevención. De hecho, en el ejercicio de la sanidad encontramos muchas veces las granjas que no tienen este proceso de desinfección y nos dicen, pues hace 5 años no me pasaba esto, yo vengo trabajando de manera recurrente, 8 veces, 15 veces voy eclosionando, no me ha pasado, pero hay un efecto acumulativo, ¿cierto? En Exacto. el tiempo se van creando los biofilms, maduran y estos van liberando lentamente bacterias, virus, hongos, incluso hasta parásitos.
Bien, leo las preguntas, que hay algunas, y luego abrimos a ver algún audio. Empezamos. La primera pregunta en el chat es, si tengo un sistema continuo de aplicación de bacterias probióticas y bioremediadores en cultivo de camarón, ¿qué desinfectante puedo usar? Yo creo que ahí la primera pregunta sería, ¿cuál es el efecto que quieres hacer? ¿No? Porque si es un cultivo continuo, entendería que no lo vacías, ¿no? Normalmente estás, Luis, justo ahí es tu pregunta. A ver, no sé si Andrés le puede abrir el audio. Andrés, ¿le puedes abrir el audio a Luis? ¿Tiene la mano levantada? Sí. Hola, buenas noches. Lo pregunto porque yo soy el director de control de calidad de Camaronera Las Ánimas acá en El Salvador y nosotros manejamos un sistema ya conformado con bacterias probióticas y